Ok, pues vamos a iniciar con la lección 12 de la gracia de Dios, el estudio de la carta a los romanos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Adelante, buenas noches, pase. Pase. Buenas noches. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para orar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? Adelante. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos has permitido llegar aquí, Señor, y haber despertado también este día, para que podamos seguir aprendiendo, Señor, tu palabra y valorando tu grandeza y tu misericordia. Te bendecimos en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, perdón, ¿su nombre es? Ricardo. Ok, adelante, Ricardo. Pues vamos a leer, hoy vamos a leer solo 4 versículos. Sí, a ver, préstale una pluma, lápiz. A ver, por ahí no. Hoy vamos a leer Romanos 8, del 5 al 8. Ahorita van a ver por qué es breve lo que vamos a leer. Romanos 8, del 5 al 8. Y pero bueno. Ok, pues vamos ¿ya tiene usted Romanos 8, hermana? Sí, ya. A ver, vamos a leer un versículo cada quien. Ajá. Si gustas leer, Ricardo, está bien. Si no, no te preocupes, podemos ir leyendo los demás. Ok, está bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, ¿leo un versículo, hermana? ¿Usted? Sí, claro que sí. Romanos 8, 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, vamos a ver estos 4 versículos, es lo que vamos a estudiar hoy. Para poder entender realmente cuál es la intención de Dios al darnos esto. Dice, la carta ha dejado clara la razón por la cual el cristiano tiene una enorme diferencia con las demás personas. Ahora ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el cristiano por la ley del pecado no podía dejar el pecado, pero lo dicen los primeros versículos que por la ley del Espíritu vencimos el pecado. Bueno, esa es una diferencia que hay en aquel que es de Cristo, que ha vencido el pecado. Dice, derivado de esta gran diferencia, se establece a la humanidad en 2 grupos, los que están en el Espíritu y los que están en la carne. Así que ahora el pasaje aplicará esto al motivo por el que podemos y debemos vivir diferente al resto del mundo. ¿Por qué podemos vivir de una manera diferente a las demás personas si estamos en Cristo? Bueno, no es una imposición, sino más bien es una consecuencia de estar con Cristo. Dice, basado en el versículo 5, dice, la manera en que vivimos se define por el lugar donde ponemos nuestra mente. Es decir, los que viven conforme a la carne, estos son los primeros. Ok, los que viven conforme a la carne es porque ponen la mente en las cosas de la carne. Si yo pongo mi mirada en las cosas de la carne, en eso voy a vivir. Pero los que viven conforme al Espíritu, la ponen la mentalidad en las cosas del Espíritu. Ok, ahí empezamos con la diferencia. Y dice, a esta relación entre la forma de vida y la mentalidad es a lo que se refiere Romanos 12.2. Vamos con Nathan. Romanos 12.2. 12.2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense
mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ok, dice entonces, no se adapten o no se conformen, no tomen la forma de este mundo o siglo, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle mundo. De hecho, sí, cuando la Reina Valera habla de este siglo, se refiere a este mundo. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ok, hay una relación en esto entre la forma de vivir y la forma de pensar. En ambos pasajes lo encontramos, en Romanos 8 y en Romanos 12. La manera en que yo pienso es la manera en que yo vivo. Dice, y aunque aún faltan varias lecciones, porque vamos en el capítulo 8, aún faltan varias lecciones para llegar a ese pasaje que está en el capítulo 12, a fin de estudiarlo con mayor amplitud, debemos considerar su importancia, pues tal relación entre vida y mentalidad define lo que hemos de alcanzar en esta vida, porque la mente puesta en la carne es Pecado. muerte. Utiliza la palabra muerte. Es muerte. Ahorita vamos a ver por qué dice que es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es Vida y paz. vida y paz. Ok, dos cosas, es vida y paz. Anteriormente vimos que la ley se enfocaba en las cosas terrenales. Por esa razón, Jesús, al amonestar al fariseo, maestro de la ley Nicodemo, vamos a ver Juan 3:12. Hermana Félix, ¿puede usted buscar? Sí. Juan capítulo 3, versículo 12. Juan 3, 12, ¿verdad? 12, ajá. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Ok, entonces Jesús hace una división. Él le dice que si les ha hablado de las cosas terrenales, y hemos explicado de hecho cuando estudiamos el Evangelio de Juan, que se refiere a que la ley se enfocaba en cosas terrenales, es decir, cosas como el día de reposo, la comida, se puede comer esto sí, esto no. Entonces, esas son las cosas terrenales. Y entonces dice, si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las Espiritual. celestiales? Celestiales, están las cosas terrenales, están las cosas celestiales. Estas cosas terrenales, como acabo de decir, son cosas como la comida, días de fiesta, días de reposo y temas que la misma palabra ha llamado cosas elementales o rudimentos de esta vida. Esto, bueno, ahorita no lo vamos a leer, lo vimos en lecciones pasadas en Gálatas 3:9 y en Gálatas 3 y en Gálatas... le puse 3 y 9, no puse el capítulo. Pero es Gálatas 3:3 y versículo 9. Y Colosenses 2 del 8 al 20. Entonces, dice, como resultado de esto, la ley fue llamada el ministerio de muerte. Esto lo vimos la lección pasada cuando hablamos en 2 Corintios 3, 6 y 7, que dice que Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y entonces dice, porque el ministerio grabado en letras, en piedra, bueno, vamos a leerlo porque, para dejarlo más claro, es 2 Corintios 3, del 6 al 7, a ver hermana, si nos ayuda. ¿Corintio? Sí, nuestra hermana Rosario. 2 Corintios 3, del 6 al 7. Ahorita voy a repartir más pasajes. El cual asimismo nos dio ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. Ok, entonces el ministerio de piedras, dice, como resultado de esto la ley fue llamada el ministerio de muerte grabada con letras en piedras.
que pertenece al pacto de la letra, y aclaró que la letra mata, y eso es lo que acabamos de leer. Y esto armoniza con la enseñanza de que el fruto de poner la mirada en las cosas de la carne o terrenales es muerte. La ley se enfocaba en cosas que terminan realmente un día. Es decir, si yo me enfoco en cuidar solamente eso, no va a cambiar en nada mi vida espiritual. Como dice en Colosenses, que vamos a leer ahorita, 2 del 20 al 3, pues no son cosas que puedan contra los apetitos de la carne, que no puedan en la lucha contra el pecado ayudarme. Dice, sin embargo, debemos aclarar un punto importante. Generalmente cuando se estudia este pasaje de Romanos 8, donde estamos, cuando se estudia este pasaje, de inmediato el sentido de vivir conforme a la carne se interpreta como vivir en pecado. Vivir conforme a la carne, uno dice, bueno, es que estás en la carne, estás en pecado. No, vivir conforme a la carne se refiere a vivir en base a lo terrenal. Y vamos a aplicar por qué su relación con el pecado. Pero dice, sin embargo, aunque esto es comprensible, en realidad no es del todo correcto unir en la idea de vivir en la carne como vivir en pecado. Dice, de hecho, me atrevo a decir que tal interpretación es peligrosa, pues ha dado como resultado un gran descuido en la vida de muchos cristianos. Así que explicaré. La ley se enfoca en cosas terrenales que no son pecado, como la comida, las celebraciones y el reposo, las cuales debemos recalcar son terrenales, son cosas de la carne. ¿Sí me explico? Pero no son pecado. La comida, las celebraciones, el reposo, la bebida, no son cosas pecaminosas, pero sí son cosas terrenales, son cosas de la carne. Tienen que ver con el cuerpo. ¿Ok? Dice, no todo lo que nos estorba es pecado. Veamos Hebreos 12.1, Rudy. Hebreos 12.1. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, dice que que dejemos todo peso, nos despojemos de todo peso y del pecado. Entonces, quiere decir que no todo peso es pecado. Hay cosas que nos estorban que no son pecado. Hay cosas que no necesariamente son malas, pero nos estorban, ¿sí me explico? Entonces, por eso hace esa diferencia. Aquí dice, no todo lo que nos estorba es pecado. Incluso debemos tener claro que muchas cosas terrenales son buenas y necesarias, como el asearnos, el bañarnos es bueno, es necesario, pero es terrenal, no es espiritual. El comer, el dormir, cosas necesarias para el cuerpo, tema que de hecho el pasaje va a tocar en unos versículos más acerca del cuerpo. Pero esto nos habla de que estas cosas que son terrenales no son pecado. Bañarse no es pecado, es terrenal pero no es pecado. El dormir no es pecado, pero es terrenal, no es espiritual. Son cosas de la carne. Ok, dice, sin embargo el pasaje no está diciendo que podemos poner la mira en este tipo de cosas o podemos hacerlo en las cosas del espíritu. Entonces nos está diciendo que una cosa u otra. Llevándonos así a la misma comparación que encontramos, vamos a ver Colosenses 2, 20 al 3, capítulo 3, versículo 3. Es decir, desde Colosenses 2, 20 nos vamos hasta el 3, 3. Colosenses 2, 20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, se someten a preceptos tales como... ¿Lo digo? Sí, adelante, sí. No manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el suyo, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en humillación de sí mismo
y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida están escondidas con Cristo en Dios. Ok, entonces lo que nos dice es que si hemos muerto con Cristo, ¿por qué nos sujetamos a cosas como no toques, no gustes, no manejes? Cosas que dice están destinadas a perecer con el uso, cosas que son temporales, cosas terrenales. Y luego dice, estas cosas no tienen ningún efecto contra los apetitos de la carne, ni contra el pecado. Pero luego dice, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba. Ok, es la misma comparación que está aquí en Romanos 8. Andar en la carne o andar en el espíritu. Poner la mira en las cosas de la tierra, de la carne, o poner la mira en las cosas del espíritu. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, dice, esto significa que podemos vivir poniendo la mirada en nuestro trabajo diario, en nuestra economía, en nuestra comodidad, en las tareas pendientes de la casa, en las celebraciones sociales o en nuestras necesidades materiales, tal como lo hacen muchos cristianos. Muchos cristianos están enfocados, bueno, es que el carro, es que la casa, es que el trabajo, y ese es el afán, esa es la razón por la cual van a trabajar. Tengo que trabajar para tener para esto, tengo que trabajar para aquello. Eso es vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el enfoque está en lo terrenal. Pero podemos, la otra opción es vivir poniendo la mirada en las cosas eternas, como en la voluntad de Dios y la obra que lleva a cabo a nuestro alrededor. En un momento más, a través de pasajes, vamos a ver ejemplos de cómo funciona esto. Ahora, en ambos casos cumpliremos con las cosas terrenales que son correctas. Es decir, no es pretexto que para que yo me ponga en las cosas celestiales o del espíritu, diga entonces no voy a trabajar. No, yo voy a trabajar, pero poniendo la mirada, ese es el punto, el enfoque donde está. Yo debo ver mi trabajo como un instrumento de Dios. Yo debo ver mi vida personal como un instrumento de Dios. Debo ver las situaciones que ocurren como instrumentos de Dios. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, vivir conforme al espíritu. Entonces ahí es donde notamos la diferencia entre ambas. En ambos casos voy a comer, en ambos casos voy a descansar, en ambos casos me voy a bañar, voy a hacer las cosas terrenales que son correctas. Pero el enfoque de mi vida es diferente. Dice aquí, en ambos casos cumpliremos con las cosas terrenales que son correctas, pero el enfoque y el lugar que éstas ocupan en nuestra vida serán diferentes. En el primer caso, estas cosas serán nuestra razón de vivir. Si yo voy a trabajar para mi salario entonces es la razón por la que yo vivo. Pero si yo, en el segundo caso, es bendición. Si yo vivo para Cristo y me enfoco, mi salario es una bendición de Dios. Esa es la diferencia, el enfoque dónde está. ¿Por qué? Porque exactamente, si yo estoy enfocado en lo espiritual, empiezo a ver que todas las cosas que tengo en mi vida son instrumentos de Dios. Obras de Dios. Es lo que Dios está utilizando para trabajar en mi vida. ¿Sí me explicó en esto? Todo depende de dónde pongo yo la mirada. ¿Dónde está mi verdadera preocupación? ¿En agradar a Dios y ser responsable con lo que Él me ha concedido, o en enfocarme en las cosas que hago y pensar que en eso se basa mi vida? Bueno, dice, además de esto, debemos tener clara una advertencia. Vivir conforme a las cosas terrenales nos terminará llevando al pecado. Si yo vivo para mi trabajo, con tal de que no me lo quiten, pues me aviento 2, 3 mentiras, con tal de no perderlo. Me peleo con alguien. Si yo vivo enfocado en las cosas terrenales, voy a terminar en algún momento dado incurriendo en pecado. Dice, la mente, volviendo aquí a Romanos 8, el 7, dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Significa que si yo vivo para lo terrenal, entonces yo estoy en enemistad con Dios. Dice, porque no se sujeta
a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pueden ser cristianos, no estamos diciendo que no sean cristianos, pero ya vencieron el pecado y pueden vivir según el Espíritu, pero muchos, la gran mayoría diría yo, vive según la carne. Por eso hay tantas discusiones sobre temas políticos, sobre temas económicos en la iglesia. Hay discusiones sobre temas que son terrenales, pero no necesariamente estamos hablando de cuestiones espirituales. Dice, el propósito final de la ley era que amáramos a Dios, y al vivir según la carne nos impide hacerlo. Ok, dice, no se sujeta a la ley de Dios. De ahí que la ley pone de manifiesto nuestro pecado. La ley demuestra que somos pecadores, no tenemos pretexto delante de Dios. Por esa razón somos amonestados a poner la mira en las cosas de arriba. Pues por muy buenas personas que seamos, si nuestra mirada está en las cosas terrenales, no amamos a Dios y terminamos participando en el pecado. Veamos cómo es que esto, aquí me equivoqué en la palabra, cómo esto puede ocurrir. Bueno, vamos a ver cómo es que ocurre que yo terminaría, si estoy poniendo la mira en las cosas de la tierra, puedo terminar pecando aunque yo no sea una persona que busque pecar. Incluso un cristiano, y muchos cristianos por eso terminan pecando, arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios, pero una y otra vez su problema es que ponen la mira en las cosas de la tierra. En Mateo 6:24, ¿quién sigue? Nathan, ¿verdad? Mateo 6:24. Luego, hermana Félix, Gálatas 5:16 al 18. Sí, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o apreciará a otro y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ok, bueno, ahorita buscamos si quiere el pasaje, hermano, para no perder esta respuesta. Dice, Jesús nos dice que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, y apreciará a uno y despreciará al otro. Por lo tanto, no podemos servir a Dios primero y a las riquezas. O sea, o yo vivo para el dinero o vivo para Dios, pero no puedo ambos. Entonces no podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto habla de centrarnos en el dinero como el fin de nuestra vida y así no amaremos a Dios. Ok, muy esforzado un cristiano en su trabajo y hace un negocio, hace otro negocio, está buscando finalmente prosperar en los negocios, pero no pone la mirada en Dios, pone la mirada en los negocios. Incluso puede decir, bueno, es que voy a ofrendar más, voy a diezmar más, voy a bendecir a la iglesia, pero no está mirando a Dios, está mirando su esfuerzo, está mirando cómo prospera. Y sobre todo hablando de dinero, ¿cuántas veces no se incurre en un pecado? Entonces, esa es una de las cosas. Poner la mira en las cosas terrenales. Bueno, vamos ahora a Gálatas 5, 16 al 18. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que decían. Ok, entonces dice que andemos por el Espíritu. Pero me falta el 18. Sí, ok, pero ahorita lo leemos, hermano. Si quieres respondemos aquí y entonces nos vamos al 18. De hecho, vamos a leer hasta el final del capítulo. Ajá. Pero vámonos poquito a poco. A ver. Ok, entonces dice que andemos por el Espíritu. Y así no cumpliremos el deseo de la carne. Ok, si andamos por el Espíritu no cumplimos el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces, puedo buscar ser un buen cristiano, pero vivir de acuerdo a la carne. Voy a terminar en algún momento, como dijimos en el pasaje de Jesús, o amando al dinero o amando a Dios, o amando lo que tiene que ver con la carne o amando a Dios. En eso es donde entra
este conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Dice, ok, no cumpliremos el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que nosotros no podemos hacer lo que deseamos, hablando ya en tercera persona, en primera persona del plural, lo que deseamos, en lugar de hablar en usted, de tercera persona del plural. No, nosotros no podemos hacer lo que deseamos, es decir, que no quedamos bien con todos. Yo quiero quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo, no puedo. Entonces realmente tengo que tener claro para qué estoy viviendo. Esto, por eso decimos, es realmente la situación de muchos cristianos. Es como muchos cristianos están enfocando o están enfrentando los conflictos con el mundo, porque viven con la mirada puesta en el mundo. Bueno, dice, ahora sí quiere leer el 18, hermano. Ajá. Y dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ok, entonces, luego para afirmar lo que dijimos sobre la ley nos dice, pero si son guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Vamos a hablar un poco más adelante sobre qué significa ser guiados por el Espíritu. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ok, ya este es un tema que pasó, que vimos en los capítulos anteriores, donde dice que el que ha muerto con Cristo ha muerto a la ley. Aquí ahora nos dice que si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Si hemos nacido de nuevo, ya no estamos sujetos a la ley, sino sujetos a Cristo, porque vimos que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, que nosotros conociéramos a Cristo por medio de la ley. Una vez que esto ha cumplido su propósito, nos sujetamos a Cristo, no a la ley. ¿Ok? Bueno, dice, ahora vamos a ver los versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se han dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ok, aquí nos da una lista, dice, para aclarar el resultado de vivir con la mirada en las cosas de la carne, que dijimos, no es que estas sean las cosas de la carne, estas son las obras o los resultados de vivir de acuerdo a la carne. Menciona algunas: inmoralidad, la segunda, impureza. Impureza, esa es la segunda. Entonces, la primera es la inmoralidad, derivado de poner la mirada en las cosas de la carne. La siguiente es impureza, luego sensualidad. Después, idolatría. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ¿ok? Sí o no se dan pleitos aun cuando uno en la casa. ¿Por qué surgen los pleitos? Por poner la mirada en las cosas de la carne, en el trabajo, por la misma situación, porque cada uno está buscando lo suyo, cada uno está buscando mejorar, cada uno está buscando más comodidad o tener mejor ganancia. Bueno, ese es poner la mirada en las cosas de la carne, y el fruto es esto: pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, o sea, no estar de acuerdo, herejías, envidias, borracheras, orgías, que va de acuerdo a la inmoralidad, y cosas semejantes. Es decir, la lista no es definitiva. Todas las demás cosas que son semejantes a estas. Entonces nos damos cuenta que uno diría, bueno, sí, las borracheras son evidentes, pero los celos, los pleitos, las disensiones, al decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, pues parece algo muy el derecho de cada uno, pero es fruto de poner la mirada en las cosas de la carne. Ok,
Y luego dice, ya que según Romanos 8 estas obras son muerte, que dice que poner la mirada en las cosas de la carne es muerte, nos dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios. O sea, no tienen salvación, no tienen vida eterna. O sea, practican el resultado de vivir en la carne. Por esa razón el cristiano tiene que tener esto bien claro. Por eso decimos que es peligroso igualar el vivir en la carne con decir que es vivir en pecado, porque muchos cristianos no viven en pecado, pero viven en la carne. Sus peticiones de oración están enfocadas más en la carne que en la obra de Dios, ¿sí o no? Bueno, vamos a explicar cómo estas cosas que son buenas, el trabajo, la comida, el descanso, cómo aplicarían viviendo en la carne. Pero vamos a terminar primero el pasaje. Hermana, seguimos ahí con los versículos 22 al 23. Ajá. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ok, vamos a ver el fruto y ahorita terminamos la siguiente parte. Dice, estos versículos dan el contraste del fruto de vivir en el Espíritu. Notemos la comparación. Amor, luego gozo. Amor, gozo, después viene la paz. Todo esto es fruto de vivir en el Espíritu. Paciencia. Uno quiere que Dios le dé paciencia, pero la paciencia es el fruto de vivir en el Espíritu. Dios no da paciencia para que seamos pecadores más pacientes, sino para que seamos cristianos viviendo en el Espíritu. Benignidad, bondad, fidelidad. Luego, ¿qué sigue? Mansedumbre. Mansedumbre. También tener un espíritu apacible, tranquilo, no peleonero. Dominio propio. Ok, ese es el control, ¿cómo le llaman? Templanza en algunas versiones. No hay ley contra tales cosas. Es decir, nada de esto es negativo, es malo. Nada se opone a esto. Dice, y es así como nos da una sencilla explicación de la forma en que debemos vivir como cristianos, de por qué razón no podemos vivir con la mente puesta en las cosas de la carne, en las cosas terrenales. Pues por mucho que podamos objetar, la realidad es que quien vive basado en la comida, el vestido, el bien material, en algún momento se ve envuelto en envidias, en pleitos, y termina mintiendo, por poner el ejemplo menos terrible. Entonces, es cierto, todo este tipo de cosas, o finalmente nos falta fe cuando ponemos la mirada en las cosas de la carne, ¿sí o no? Porque pensamos, ya deberíamos de tener esto y no lo tenemos. Ya nos merecemos esto y no lo hemos recibido. O ya debería yo de tener suficiente para tal situación y salir adelante y no lo tengo. Y nos afanamos en eso y empiezan a surgir pleitos, el mal humor nos lleva al pleito, nos lleva a la disensión, empezamos a caer en envidias. Ajá. La fe y no tener conocimiento de Dios, no tener temor de Dios. Ok, bueno, de hecho podríamos decir que el temor de Dios es fruto también de eso, sí, la falta de temor de Dios. Porque en el hecho de estar contradiciéndonos, el mismo demonio nos hace que hablemos de más. Ok. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos temor de Dios. Yo así lo veo. Bueno, entonces podemos ir viendo que otro fruto de poner la mirada en la carne es, por ejemplo, como dice usted, andar hablando de más, ofendiendo o a lo mejor diciendo palabras que no diciendo un chisme o cayendo en situaciones que nos llevan a pecado, ¿verdad? Claro. Y puede uno decir, bueno, es que en realidad no estoy deseando lo malo, pero cae uno en eso. Eso es lo que nos está señalando. Dice, vamos a ver cómo lo enseña Jesús. Mateo 6, 25. Tú estás en Mateo 6, ¿verdad? Ok, nos faltó llenar el 12. Ok, es cierto. Bueno, hermana, si puede leer el 24 y 25. Pues los que son de Cristo, Jesús han crucificado la muerte con sus pasiones la y carne. deseos. Digo, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok, entonces dice,
pues los que son de Cristo Jesús han crucificado ¿qué? La carne. La carne. Con sus pasiones. El problema son las pasiones. Uno dice, bueno, todavía soy humano, todavía me falla. Sí, es cierto, pero esto es algo que hemos ya dejado delante de Dios para someterlo en la autoridad de Dios. Y entonces hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok. Y entonces nos da la manera más sencilla de vivir. Si hemos recibido vida por el Espíritu de Dios, a eso se refiere, si vivimos por el Espíritu, ¿ok? Porque dijimos, el Espíritu de vida me dio vida, la libertad sobre la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si llegamos a vivir por el Espíritu, ¿qué dice que hagamos? Andemos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Lo que le debemos, por eso más adelante, y lo vamos a ver la próxima semana, dice, deudores somos no a la carne. A la carne no le debemos nada, somos deudores al Espíritu. Ok, entonces andemos también por el Espíritu. Bueno, ya leímos la siguiente parte, ¿cómo uno puede caer en un afán y pecar por ello? Vamos a ver, seguimos ahí en Mateo 6, lo tenías tú, ¿verdad? 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ok, y vamos de ahí al 32 y 34. 32 al 34. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? O con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Ok, entonces Jesús es quien nos manda que no nos afanemos por dos cosas, al menos son las dos que señala. La comida y el vestido. No se afanen diciendo que comeremos, que vestiremos. Ok, que no nos preocupemos por el día de mañana, está diciendo. Pues la gente del mundo, o sea, los gentiles, los llama así. En el tiempo en que Jesús predicaba, todas las personas que no eran judías estaban apartadas de Dios. Ok, entonces la gente del mundo, ¿qué hacen? Buscan, ellos buscan ansiosamente, ellos no ponen su esperanza en Dios. La gente del mundo busca ansiosamente estas cosas y dice, bueno, es que tengo que echarle ganas, un trabajo extra para sacar este problema y otra situación, y el afán está para tener la comida, el vestido, porque dicen que si pues el que no trabaja pues no tiene para comer, etcétera, todo este afán. Bueno, dice que buscan ansiosamente estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que las necesitamos. De hecho dice antes de que se las pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces nos aclara cómo vamos a vivir, poniendo la mira en las cosas del Espíritu y hallar respuesta en las cosas de la carne. ¿Ok? Aquí Él nos pone la respuesta que ya hemos estado viendo. Dice, para enseñarnos la importancia de poner la mente y la mirada en las cosas de arriba, nos dice, pero busquen primero su reino y su justicia. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Decimos, dormir es importante, es un asunto de la carne, pero creo que duerme mejor el que tiene la paz de Dios que el que tiene el afán de cómo va a vivir mañana. Entonces es una bendición, ¿sí o no? Ok, entonces por eso dice, estas cosas les serán añadidas. Así es como estas cosas llegan a ser una bendición añadida a nuestras vidas por Dios y no el propósito para el que vivimos.
Si yo me enfoco en las cosas de arriba, en la justicia de Dios, en su reino, si yo tengo claro, bueno, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? No tengo trabajo, estoy batallando. Cuando viene el trabajo, yo lo entiendo como una respuesta de Dios, pero también como un instrumento de Dios para transformarme. Pero ¿cuánta gente cuando ya tiene trabajo deja de venir a la iglesia? Y se olvida de Dios y se afana por el trabajo. Entonces, estamos viendo que podemos poner la mirada en Dios, en las cosas de arriba, o poner la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne. Ok, a veces ahora sí, yo digo que no tiene buen resultado saber el Padre Nuestro, porque ahí nos da la provisión. Por eso dice, dame el pan de cada día. exactamente. Pero si lo destruimos, esa palabra, con el trabajo del día domingo, que es día de dedicar al Señor. Ok, exactamente. Ya no estamos confiando en Dios, ¿verdad? Ya no. Ya no estamos Ya mirando no. a Dios, estamos mirando a nuestra propia capacidad. Estamos viendo nuestra propia carne y nuestros propios deseos, si queremos. Exactamente. Miren, vamos a ver Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, aquí esto va al extremo, como dijo que también anteriormente, que el ocuparse de la carne es muerte. Aquí dice, Santiago lo confirma diciendo, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo? Entonces, o sirves a las riquezas o a Dios, siempre hay esta división. La amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo, no se refiere a las personas, sino que se refiere a los placeres, a la forma de pensamiento de vida. Lo vamos a aclarar un poco más en el siguiente versículo. Ok, la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto ya lo determina Dios, no es, bueno, no, pero sí, con Dios todavía le cumplo, pero le cumplo al mundo. No, la palabra ya dijo, es una cosa o es otra cosa. O vives para el mundo, para tus cuestiones terrenales, o vives para lo espiritual, para el espíritu. ¿Ok? Y en el mismo sentido vamos a ver Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, y luego vamos a explicar un poquito a qué se refiere con el mundo. Si quieres leer el 16, por favor, Rudy. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ok, entonces, ¿a qué se refiere con el mundo? Los deseos de los ojos, que es la codicia, los deseos de la carne, también es codicia, y la vanagloria del mundo, esa soberbia, querer ser el que prospera, el que mejora, el que está por encima de todos, etcétera, pero que no está para servir. Entonces, todo ese tipo de cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Por eso nos ordena que no amemos al mundo. Que no amemos al mundo ni las Cosas que hay en el mundo. ni las cosas que hay en el mundo. Tenemos que entender el sentido de las cosas que Dios nos ha dado. No es para que las amemos, sino para que seamos edificados. Dice, pues ¿qué es lo que no hay en quien ama al mundo? Amor. El amor del Padre, ¿verdad? Uno diría, esto no está diciendo que el Padre no les ama. No, esto se puede entender del hecho de que uno desecha el amor de Dios. Uno desprecia el amor de Dios, entonces lo hace a un lado. El amor del Padre no está en quien ama al mundo. De manera muy sencilla, el pasaje nos ha enseñado la manera en que podemos vivir una vida grata a Dios y eliminar de nuestra vida el fruto del pecado al vivir poniendo la vista en las cosas espirituales, las celestiales, y así incluso las cosas terrenales
serán en verdad una grata bendición de Dios. Entonces, mi trabajo o puede ser el propósito para el que vivo o puede ser una bendición de Dios. El automóvil puede ser lo que me afane a mí haciendo a un lado a Dios o puede ser una bendición de Dios. Y todas las demás cosas, incluso las vacaciones, pueden ser una bendición de Dios o pueden ser el propósito para el cual yo me estoy afanando y hasta me olvido de Dios. Muy pocos son verdaderos cristianos cuando están de vacaciones, ¿sí o no? Es domingo, no, pero vamos a la playa. Y ya no se acuerdan si deben buscar una iglesia por ahí o por lo menos tomar un tiempo para leer la palabra un rato, ¿no? Entonces, esto habla de cómo las cosas, si yo las enfoco en la carne, van a ser un tropiezo para mi vida, pero si me enfoco en el Espíritu, aún las cosas terrenales son una bendición. ¿Ok? Ahora, vamos a terminar leyendo 2 Corintios 4, 18, sigue ahí, ¿verdad? Y 2 Corintios 5, 7. 2 Corintios 4, 18. Al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, y vamos a ver 2 Corintios 5, 7. Corintios 5, 7, para terminar. Porque por fe andamos no por vista, no por apariencias. Ok, sí, da un sinónimo de... Pues por fe andamos, no por vista. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Ajá. Dice, esto significa no poner la vista en las cosas que se ven. Ok. En las cosas que se ven, que son temporales. Yo fijo mi mente, dice Romanos, aquí, 2 Corintios dice, yo fijo mi vista en las cosas temporales, se van a acabar, sino en las que no se ven, que son eternas. En la obra de Dios, en cómo Dios ha estado cambiando mi vida, mi carácter, en cómo Dios está poniendo los medios, aún las dificultades terminan siendo una bendición. Dice, pues andamos por fe, no por vista. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no, vamos a tomar un momento para orar y de todos modos este tema, hoy vimos solamente 4 versículos de un tema que involucra todavía más, pero vamos paso a paso. La siguiente semana continuaremos con el resto de este capítulo, pero vamos a tomar un momento para orar. Y recuerdo a todos los que nos ven, los que están aquí también, que el día de mañana empezamos los días de ayuno y oración, para que el día que seleccionaron y en el que se anotaron, pues recuerden que tienen el tiempo, lo han determinado ustedes, como ya dijimos el domingo y el domingo anterior también, pero confiamos pues que este tiempo sea de oración. En la mañana estaré enviando peticiones de oración, una lectura para que la tomen para el día, y estará abierto aquí de 8 a 10 para quienes quieran venir a orar. ¿Okay? Entonces pues de hecho los 3 días va a estar abierto de 8 a 10. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, agradecemos, Señor, tu bondad al darnos tu palabra y al darnos vida en Cristo, al darnos vida por medio de tu Espíritu y al llamarnos para que podamos nosotros entender que debemos vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu, no en la carne. Sabemos, Señor, que vivimos en una sociedad que ha facilitado muchísimo las cosas de la carne y que son tan atractivas, Señor, que es difícil muchas veces despegarse de ellas, pero sabemos que si vivimos por el Espíritu podemos hacerlo, Señor, que podemos poner nuestra confianza en ti. No sabemos, Padre, cómo va a seguir la economía ni las situaciones en nuestro país, pero sí sabemos, Padre, que si ponemos la mirada en ti, Señor, podemos ver cómo tú obras en medio de todas las situaciones que nos rodean. Te pedimos, Padre, que tú sigas haciendo tu obra, que tú nos sigas guardando, sigue trabajando en todos los que están delicados de salud, en cada una de las personas que tienen necesidad, Padre. Te pedimos, Señor, que tú obres y des fortaleza
al cuerpo de Belén, Señor, y que seas quien le sostenga, Señor, y le permita recuperarse totalmente, Señor. Padre, te pedimos por todos los demás hermanos que estén delicados de salud, que sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno. Gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por la obra que tú realizas en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ponemos todo esto en tus manos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno.